anciana decide adoptar a una hermosa niña que nadie quería y viven juntas como una familia feliz. Tiempo después, su tranquilidad es interrumpida al descubrir esta terrible verdad. Antes de conocer a Camila, la vida de Isabel era muy distinta, tranquila y estructurada, pero envuelta en una soledad que ella ocultaba detrás de su rutina. Isabel había sido una mujer activa y vibrante, con una gran devoción por su familia y una energía que había volcado en sus hijos y su hogar. Había tenido un matrimonio largo y estable, lleno de momentos felices y desafíos que había superado junto a su esposo, Eduardo, un hombre amable y trabajador. Eduardo era su compañero de vida, su apoyo incondicional y el centro de su mundo. Con los años, Isabel había criado a sus hijos en esa misma casa, una vivienda modesta pero llena de amor y recuerdos compartidos. Era una casa que había ayudado a construir con sus propias manos y que decoraba de acuerdo con cada temporada, disfrutando de los pequeños cambios que le daban una nueva apariencia con el paso del tiempo. Durante los años en que sus hijos vivían con ella, su vida había estado llena de risas, tareas de la escuela, fiestas de cumpleaños y muchas visitas de amigos y familiares. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando sus hijos crecieron y formaron sus propias familias. Aunque la visitaban de vez en cuando, tenían sus propias responsabilidades, trabajos y preocupaciones, y sus visitas eran cada vez más breves. Isabel lo entendía y se alegraba por sus éxitos y felicidad, pero cuando la casa permaneció en silencio, sintió una profunda tristeza. Después de la muerte de Eduardo, esa soledad se volvió más evidente y pesada. Los días pasaban lentamente, y aunque tenía algunos amigos en el vecindario, nadie podía llenar el vacío que había dejado su esposo. Isabel trataba de mantenerse ocupada con su jardín, donde cultivaba flores y algunas hortalizas, y con sus trabajos de voluntariado, visitando el centro de acogida infantil y otros grupos de ayuda comunitaria. Pero a pesar de todo, había noches en las que se despertaba en la cama vacía, sintiendo una angustia inexplicable y un profundo deseo de tener a alguien cerca, alguien a quien cuidar, alguien con quien compartir su vida. Con el paso del tiempo, Isabel se resignó a la idea de que su vida sería así de solitaria. Pensaba que ya había cumplido su papel en el mundo. Había sido madre y esposa, había dado lo mejor de sí a su familia, y ahora quedaba el recuerdo de esos días felices, junto con la paz de saber que sus hijos estaban bien. Sin embargo, en su corazón, Isabel tenía un anhelo escondido, una necesidad de volver a sentirse útil y de tener a alguien con quien compartir su cariño. Y vivía sola en una casa sencilla, pero acogedora, en un pueblo montañoso. Rodeada de naturaleza, su hogar estaba decorado con recuerdos de su vida pasada, con retratos de sus hijos y algunos libros y muebles antiguos. Desde la muerte de su esposo, la soledad se había vuelto una constante en su vida. Aunque sus hijos la visitaban cuando podían, Isabel sentía que algo faltaba, como si el propósito de su vida se hubiese desvanecido. Una tarde, mientras realizaba una donación en el centro de acogida infantil de la ciudad cercana, algo la impulsó a entrar en el salón donde los niños jugaban. Aunque ella había ido solo para entregar ropa y libros, una pequeña niña en la esquina de la sala captó su atención. Sentada sola en una pequeña silla de madera, una niña con grandes ojos oscuros abrazaba con fuerza una muñeca desaliñada. Tenía el cabello lacio y oscuro, y su rostro serio, casi melancólico, desentonaba con la alegría de otros niños que corrían y reían a su alrededor. Isabel no pudo apartar la mirada de esa niña. Había algo en sus ojos, una tristeza y un miedo profundos, que parecían pedir ayuda en silencio. «Ella es Camila», dijo una trabajadora social que notó el interés de Isabel. «Tiene 6 años y ha pasado por mucho. Nadie ha querido adoptarla. Las familias que intentaron llevarla a sus hogares, bueno, siempre terminan regresándola». Isabel frunció el ceño, sorprendida. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña y frágil fuera rechazada tantas veces? No entendía cómo alguien podría dejarla atrás. Movida por un impulso que ni ella misma entendía, Isabel pidió más información sobre los trámites de adopción. Esa misma tarde, comenzó a dar los primeros pasos para que Camila se convirtiera en parte de su familia. Los primeros días de Camila en su nuevo hogar fueron tranquilos. Isabel se dedicó a convertir la casa en un refugio seguro para la pequeña, acondicionando una habitación para ella
llena de juguetes nuevos y ropa limpia. Camila exploraba el hogar con pasos inseguros, siempre abrazando su muñeca. Isabel observaba con ternura cada pequeño descubrimiento de la niña, maravillándose al ver cómo sus ojos se iluminaban por primera vez. Poco a poco, el hogar de Isabel se llenó de la risa de Camila, quien comenzó a abrirse y a expresarse con más naturalidad. Isabel le enseñaba a cuidar las plantas en el pequeño huerto del patio trasero y a cocinar recetas sencillas en la cocina. Los días pasaban entre juegos y cuentos antes de dormir, y Isabel se sentía rejuvenecida con la presencia de la niña. Cada noche, después de leerle una historia, Isabel se quedaba junto a la cama de Camila, observando cómo sus párpados se cerraban poco a poco. Era en esos momentos de paz que Isabel sentía que, al fin, había encontrado lo que había estado buscando. Sin embargo, algunas noches la paz se veía interrumpida. Isabel comenzó a notar que Camila tenía episodios extraños mientras dormía. La niña despertaba en mitad de la noche, gritando y murmurando palabras que Isabel no lograba entender. Su pequeña voz, llena de terror, susurraba cosas inquietantes y su cuerpo temblaba sin control. Isabel trataba de consolarla, abrazándola y acariciando su cabello, pero las palabras de Camila no dejaban de resonar en su mente. «Él viene, abuelita», decía Camila, mirando al vacío con ojos asustados. «¿Quién viene, mi niña?», le preguntaba Isabel cada vez más preocupada. La niña bajaba la mirada, apretando los labios, y en un susurro apenas audible respondía: «Él siempre vuelve». Isabel no lograba entender quién era ese él del que hablaba Camila, pero el miedo en los ojos de la niña era tan real que comenzó a preocuparla profundamente. En un intento por ayudar a su nieta, decidió llevarla a un psicólogo infantil de la ciudad, esperando que alguien con experiencia pudiera desentrañar lo que atormentaba a la pequeña. Tras varias sesiones, la psicóloga le explicó a Isabel que el abandono y los traumas de Camila podrían estar provocando esos miedos nocturnos. Le recomendó paciencia y le aseguró que, con el tiempo y el amor de un hogar estable, Camila mejoraría. Isabel trató de convencerse de que la psicóloga tenía razón, aunque su intuición le decía que había algo más oscuro en el pasado de Camila. Las noches siguieron siendo inquietantes, y aunque Isabel estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por ayudarla, cada vez sentía más miedo. Una noche, Isabel se despertó de repente al escuchar pasos en el pasillo. Asumiendo que Camila había tenido otra pesadilla, salió de su habitación en busca de la niña. Pero al llegar a la sala, la encontró de pie, mirando fijamente a la puerta principal. La luz de la luna iluminaba su pequeño rostro pálido, y sus ojos parecían perdidos, como si miraran algo que Isabel no podía ver. «Camila, ¿qué haces aquí?», le preguntó, tratando de ocultar el temblor en su voz. Camila la miró con expresión vacía y dijo, en un tono que Isabel jamás había escuchado antes: «Alguien está aquí afuera. Vino a buscarme». El corazón de Isabel latía con fuerza mientras trataba de llevar a Camila de regreso a su cama. Pero esa noche apenas pudo dormir. El miedo se apoderó de ella y sintió que, quizás, la presencia que la niña percibía no era solo una pesadilla. Al día siguiente, Isabel volvió al centro de acogida infantil para indagar más sobre el pasado de Camila. Después de insistir con el personal, una trabajadora social le reveló información escalofriante. Camila provenía de un ambiente de extrema pobreza y había vivido en condiciones deplorables antes de ser encontrada. Su madre había desaparecido una noche sin dejar rastro, y la niña fue hallada sola en una casa desordenada y sucia, visiblemente afectada y con señales de haber sufrido abandono emocional. Isabel sintió un nudo en el estómago al escuchar esto, imaginando los horrores que la pequeña había tenido que enfrentar. Pero eso no era todo. Durante su búsqueda de información, Isabel encontró un recorte de periódico antiguo que mencionaba una secta que había operado en la región de donde Camila provenía. Esta secta, conocida por realizar rituales oscuros, creía en la existencia de una niña especial que debía ser encontrada para completar sus rituales. Isabel sintió un escalofrío al pensar que su Camila podría haber sido esa niña que aquella secta consideraba especial. Desde entonces, no pudo quitarse la idea de que tal vez esas personas aún la buscaban. Las semanas pasaron,
y aunque Isabel intentaba hacer su vida de manera normal, el miedo comenzó a instalarse en su hogar. Una noche, escucharon golpes fuertes en la puerta. Era un sonido insistente que rompía la paz de la noche y hacía eco en toda la casa. Isabel se levantó, con el corazón latiendo con fuerza, y al llegar a la sala encontró a Camila despierta y temblando. «Él vino, abuelita», susurró la niña, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. Isabel, sin saber qué hacer, tomó a Camila de la mano y la llevó al sótano, cerrando la puerta y apagando las luces. Permanecieron allí, abrazadas y en silencio, escuchando los golpes en la puerta que parecían no detenerse. Isabel sentía que el peligro era real y que, de alguna manera, la historia de la secta y la niña especial no era solo una coincidencia. A la mañana siguiente, Isabel fue a la policía y contó todo lo que había descubierto. Las autoridades tomaron su declaración en serio y poco después arrestaron a 2 hombres que habían sido vistos en los alrededores de su casa. Uno de ellos tenía antecedentes relacionados con aquella secta. Isabel sintió un alivio temporal, pero el miedo no desapareció por completo. A pesar de la paz aparente, Isabel reforzó la seguridad de su hogar. Puso cerraduras en todas las puertas y ventanas y no dejaba que Camila saliera sola. Con el tiempo, la pequeña comenzó a recuperar la calma y las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Ambas volvieron a disfrutar de las tardes en el huerto, de las risas y de los juegos en el patio trasero. Isabel sintió que el vínculo con Camila se fortalecía, y aunque los recuerdos de aquella noche inquietante seguían presentes, la vida volvió a encontrar un ritmo tranquilo y seguro. Camila, poco a poco, comenzó a sonreír de nuevo y a disfrutar de su vida junto a Isabel. El tiempo, al final, les devolvió la paz. Aunque los traumas no se borran de un día para otro, Isabel había logrado darle a Camila un hogar donde se sentía querida y protegida. Habían superado el miedo juntas, y en ese proceso ambas encontraron la familia que tanto anhelaban.